Marcos capítulo 13, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 28 hasta el versículo 37. Cristo volverá, cumple tu responsabilidad de velar. Aquí en Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, tenemos pasajes paralelos en otros evangelios como en Mateo 24 del 32 al 36 y Lucas 21 del 29 al 33, donde nos presentan la misma enseñanza con diferentes detalles, pero aquí en Marcos capítulo 13 vemos como Jesús nos dice en versículo 1 que saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Bueno, entonces ahí nos identifica dónde están, ¿vale? Están en Jerusalén, acaban de salir del templo de Yahweh, del Dios verdadero, que está en Jerusalén, y entonces están maravillados de las estructuras, ¿no?, que ven. En versículo 2 dice: Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿vale? Lo interesante es que unos años después, justamente en el 70 después de Cristo, en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Entonces vemos como ahí mismo Jesús anuncia que eso va a ocurrir, ¿vale? Porque ellos están maravillados de las estructuras, pero Jesús dice: van a perecer. Pero entonces los discípulos empiezan a pensar en los eventos futuros, especialmente porque ellos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el Cristo. Entonces ellos ya tienen las profecías mesiánicas de que Él va a venir y establecer su reino, y ellos ya están pensando, ¿cuándo va a ocurrir? Ellos están pensando que quizás ocurra en los siguientes días, o por lo menos quizás las siguientes semanas o meses. Entonces ellos ya quieren saber los detalles. Oye, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cómo va a ser? Y por ello en versículo 3 dice: se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, versículo 4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, ahí están preguntando sobre detalles futuros, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? Entonces, están preguntando porque tienen esta expectativa de que el reino de Dios se va a establecer inmediatamente. Nos menciona ahí en versículo 5, empieza a enumerar señales que van a ocurrir. En versículo 5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues,
que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vale, he leído ahí en Marcos capítulo 13, y bueno, al final he leído el capítulo completo, pero vemos estos eventos que son señales que van a ocurrir antes del fin, antes del retorno del Mesías. Ahora, nos ha mencionado en versículo 3 que está en el Monte de los Olivos, entonces, y nos dice frente al templo, y básicamente lo que el Monte de los Olivos está al otro lado de un valle, ¿vale? Entonces se puede ver desde el Monte de los Olivos, se puede ver en el tiempo de Jesús se puede ver el templo. Hoy día no está el templo porque fue destruido, pero entonces está ahí en la zona de Jerusalén, está al otro lado, está observando el templo. Los discípulos quieren saber, oye, ¿cuándo se va a establecer tu reino? O sea, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Y por eso le hacen esas 2 preguntas en versículo 4. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora, hay algunas indicaciones en este pasaje, en este capítulo, de que los eventos que menciona aún están en el futuro, ¿vale? Y no se cumplieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque tenemos ahí, por ejemplo, en versículo 8, nos menciona el principio de dolores, lo cual menciona varios de estos eventos, como nos menciona el versículo 8, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. También en el versículo 13 menciona que va a haber algunos, o sea, aquellos que son salvos son aquellos que perseveran hasta el fin, entonces perseveran hasta el retorno de Cristo. Nos menciona ahí versículo 13, entonces, lo cual no puede aplicar a los creyentes que son arrebatados antes de la tribulación, ¿vale? Porque nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Eso es 1 Tesalonicenses 4, versículo 7, menciona el arrebatamiento, lo cual ocurre antes de la tribulación. Entonces, la tribulación es de 7 años, y entonces los creyentes que están vivos para ese tiempo, pues entonces van a ser arrebatados. Entonces, aquí está hablando de personas que durante el tiempo de la tribulación van a poner su fe en Cristo, y entonces
aquellos que permanecen y perseveran en la fe van a ser salvos. Y entonces también menciona en versículo 10, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, desde el tiempo que Jesús anuncia este mensaje y la destrucción de Jerusalén, no hay tiempo para que se anuncie el Evangelio a todas las naciones. Entonces, no puede ser esa generación, sino que está hablando de un tiempo futuro, una generación en el futuro. También menciona en versículo 14 la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo cual, eso viene justo antes del reino milenial. ¿Vale? Eso es en Daniel 9:27, nos menciona ese detalle. Entonces, no ocurre durante la generación que está viva en los tiempos de Jesús, sino está hablando de una generación futura. ¿Vale? También nos menciona el versículo 19, la gran tribulación, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo ni la habrá. Entonces, obviamente, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, eso no es suficiente, eso era muy localizado, o sea, una ubicación específica no se podría describir de esta manera, sino que está hablando, aquí en versículo 19, de la gran tribulación que va a ocurrir en el futuro. También menciona en versículo 24 y versículo 25, las señales en los cielos que van a ocurrir antes de la venida del Mesías. Entonces, eso tampoco ocurrió durante el tiempo de Jesús, sino que está hablando del futuro, lo cual lo vemos su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Pero aquí nos menciona Marcos 13, versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Vale? Entonces, ocurren todos estos eventos antes de que venga el Mesías. Por ello, este texto está hablando de un tiempo en el futuro. No está hablando de un tiempo indefinido, no está hablando de la generación que está viva cuando Jesús está enseñando este mensaje, sino que está hablando de un futuro. Lo menciono porque hay muchas personas que no quieren creerlo, ¿vale? Entonces, de todas formas, eso no significa que algunos de estos eventos y estas circunstancias no hayan ocurrido de alguna manera antes. Las evidencias que menciona son particulares de los últimos tiempos, en detalle, en secuencia, en escala y en alcance. De todas formas, la Escritura es clara que los hijos de Dios, los que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, no van a recibir la ira de Dios, no van a sufrir la gran tribulación. Nos dice 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es 1 Tesalonicenses 1:10 o 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Entonces, vemos la tribulación, la gran tribulación, vemos la ira de Dios derramándose sobre el mundo y los malhechores. Entonces los creyentes no van a sufrir la ira de Dios, porque van a ser arrebatados antes de la tribulación. Entonces aquí está hablando, aquí en Mateo 13, de un evento futuro, de esa generación que va a estar presente, va a estar viva durante ese tiempo, el tiempo del fin, estas señales, y aun cuando venga el Hijo del Hombre. Por eso van a ocurrir todas estas cosas, y luego nos dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Versículo 27, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y es porque aún durante el tiempo de la tribulación pues va a haber personas que quizás van a recordar el evangelio que se les ha predicado y van a creer en Cristo, o van a empezar, van a notar que aquellos que confesaban, que creían en Jesús,
que confesaban a Jesús como Señor y Salvador de repente han desaparecido. Entonces, pues se van a interesar y van a poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces va a haber personas que van a poner su fe en Cristo. Y entonces por ello menciona a aquellos que perseveran en la fe. Aún a pesar de esa gran tribulación, de la tribulación que van a sufrir, ellos van a ser salvos porque han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Entonces llegamos aquí a Marcos, capítulo 13, desde el versículo 28 hasta el versículo 37, donde hace hincapié en el deber de velar. O sea, cada creyente tiene la responsabilidad de velar, de estar alerta, de estar vigilante. Lo opuesto a ello es estar dormido. Lo opuesto a ello es no estar velando, o sea, estar enfocado en otras cosas. Aquí en versículo 28, o sea, después de que Jesús ha mencionado esas señales que ocurren antes de la venida del Mesías, básicamente desde el versículo 4, aquí en Marcos 13, del versículo 4 hasta el versículo 25, esas señales que ocurren y luego viene el Mesías. Jesús entonces ahora, aquí en versículo 28, menciona una clase de árbol que es bien conocida en el territorio de Israel y posiblemente están cerca de una higuera. Y están observando la higuera. Y nos dice el versículo 28, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Vale? Entonces, aquí menciona una higuera. Ahora, todos conocían las higueras. Aquí en España hay higueras, ¿no? Entonces conocemos las higueras. Era una planta muy conocida y todo el mundo conocía de que la higuera pierde sus hojas en el invierno. Pierde sus hojas y en la primavera es cuando la rama se vuelve tierna y empieza a brotar. Si alguna vez habéis visto una higuera en el invierno, quizás habéis pensado, ese árbol está muerto, no tiene vida. Pero de repente, en la primavera, sus ramas ya empiezan a recibir la savia, ¿no? Y entonces la rama se vuelve tierna y empieza a brotar. Y la higuera va recuperando su follaje a medida que las temperaturas aumentan. Y por ello, la higuera señala la proximidad del verano. Aunque no te dice el tiempo exacto, no te dice la fecha exacta, pero te dice, oye, el verano viene. El verano está muy próximo. Porque la higuera, en cuanto las temperaturas incrementan, la higuera ya empieza a brotar y eso identifica, oye, el invierno ya está detrás de nosotros. Viene el verano. Y entonces, por eso, Jesús usa la higuera como un ejemplo. O sea, una higuera brotando lo usa para dar un ejemplo de algo que sigue. Cuando ocurran las señales que Jesús acaba de expresar, entonces el retorno de Jesús, Él está hablando, Él está enseñando, entonces su retorno está cerca. Cuando una higuera empieza a mostrar crecimiento, empieza a brotar, empieza a dar hojas, se puede concluir, viene el verano. Entonces, por eso Jesús dice, mira, aprended de la higuera. De la misma manera que podéis ver una higuera y empieza a brotar y decís, el verano está cerca, pues la misma idea. Cuando veáis estas señales que acabo de mencionar, sabéis que la segunda venida de Cristo está cerca. Entonces, las hojas de la higuera prometen que el fruto sigue, ¿no? O sea, va a haber esa primera cosecha que ocurre más o menos mayo o junio. Las hojas ya empiezan a salir, ya empieza a brotar todo pues a finales de febrero, marzo, en algunos casos abril, pero vemos que anuncia algo, anuncia que viene el verano. Y por eso estas señales anuncian que viene el Mesías. Entonces, no es un comentario de inmediatez, sino de proximidad. Eso es lo que anuncia. Versículo 29. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahí vemos Jesús aplicando esa parábola
que acabo de mencionar ahí en versículo 28, esa parábola de la higuera, y muestra la semejanza de observar el mundo terrenal y la responsabilidad de entender el significado de los eventos que ocurren. Y es que los creyentes tienen el entendimiento espiritual que otros no tienen, por eso pueden observar y poder entender la palabra de Dios y estos eventos, estas cosas que se refieren a las cosas que ha mencionado. O sea, los eventos de los que habla no incluyen el versículo 26 y versículo 27, porque eso identifican el momento que llega. Pero está hablando de los eventos que ha mencionado desde el versículo 5 hasta el versículo 25. Entonces, cuando se vean esos elementos, hay que entender que está cerca la venida del Hijo del Hombre, que está a la puerta. Eso expresa cercanía, ¿no? Cuando quizás llamas a tu familiar y dices, estoy llegando a la puerta, ellos ya saben, tienen que velar porque vas a entrar por la puerta en cualquier momento, ¿no? Esa es la idea. Cuando veáis estas señales, saber que está a la puerta. Y es que Jesucristo estará a la puerta a punto de entrar. Y por ello el paralelo en Lucas 21, versículo 31, dice, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Eso es Lucas 21, versículo 31. Y entonces lo detalla aún más en versículo 30, aquí en Marcos 13, versículo 30, cuando dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, este dicho es importante. Es necesario atender a este mensaje. Por eso dice, de cierto os digo, o sea, escuchar, atender. Y Jesús no está indicando el tiempo histórico de su retorno, sino los eventos que lo preceden, los eventos que lo identifican. Ahora, la razón por la que di toda esa explicación de que este texto no está hablando del periodo de la generación que está viva durante el ministerio de Jesús y de los discípulos, es porque este versículo 30 nos dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, por eso hay muchos que piensan que Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén en este texto. Muchos incluso de los comentaristas, hacen desde el versículo 28 hasta el versículo 31 o 30, ellos dicen que eso se refiere a la destrucción de Jerusalén, y luego, a partir del versículo 32, ya habla del retorno de Cristo, lo cual, el problema es que versículo 26, versículo 27 ha hablado del retorno de Cristo, y entonces no hace ninguna identificación de que en el versículo 28 hasta el versículo 30 esté hablando de otro tema, ¿vale? Y como mencioné, el texto completo menciona diferentes detalles que resaltan que los eventos de los cuales se está enumerando están en un futuro. Entonces, aquí cuando menciona esta generación, hay mucho debate sobre ello, porque obviamente Jesús no se equivoca. O sea, Él es Dios encarnado. Él no retornó durante el tiempo de esa generación. Aún esperamos su retorno. Entonces, Él no se equivoca. Por ello, algunos, como mencioné, algunos piensan que cuando menciona aquí versículo 30, esta generación, piensan que está hablando de la destrucción del templo. Y es que hay diferentes opiniones en cuanto a la definición de generación por el contexto. Hay algunos que piensan, bueno, pues debe ser Israel. Israel no va a perecer, esa es la generación que está hablando de la generación de Israel, no va a perecer hasta que Él vuelva. O quizás está hablando de los humanos en general, o quizás de los cristianos, o sea, de los que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, o quizás todas las generaciones que rechazan a Jesús. A eso se refiere cuando menciona aquí la generación, esta generación. O esta clase de generación, como los escribas, los fariseos y los saduceos que rechazan a Cristo. Aún como mencioné antes, algunos piensan que es la generación de personas presentes durante el ministerio de Jesús. O sea, el tiempo de angustia y sufrimiento empieza con esa generación contemporánea con Jesús, pero eso no significa que terminará con esa generación. Y entonces piensan que describe la destrucción de
Jerusalén, lo cual ocurre en el año 70 después de Cristo. Pero es más probable, como mencioné antes, que está hablando de una generación futura. Está hablando con palabras proféticas, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, que hablaban a una generación futura como si estuvieran presentes. Y entonces es más probable que esté hablando de una generación futura, lo cual preserva el significado natural de generación, indicando gente que vive durante el mismo tiempo, y acepta que está hablando de la generación futura, que verá el principio, de principio a fin, los eventos escatológicos mencionados. ¿Vale? Entonces, aquí cuando menciona esta generación, está hablando de la generación que va a vivir esos eventos en el futuro. Esos eventos que ha mencionado aquí Jesús en Marcos 13, desde el versículo 4 hasta el versículo 25. Entonces, por ello Jesús está hablando proféticamente, como hacían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Eso es Zacarías 9, versículo 9. Y está hablando a la generación que va a recibir el Mesías, que van a observar la entrada triunfal. Y está hablando a ellos, aunque ellos no van a vivir hasta cientos de años después. ¿Vale? Entonces, está hablando a una generación futura. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Cuando dice esta generación, ¿no? Esta generación, pero está hablando de la generación futura cuando ocurran todos estos eventos. Será la generación viviendo cuando Cristo vuelva. Es que las señales que menciona lo experimentará una sola generación. Y está asegurando que la crisis escatológica no será de un tiempo indefinido. El cumplimiento tiene duración limitada durante esa generación, antes del retorno de Cristo. Y al igual que el brotar de una higuera hace claro que viene el verano, o sea, el verano viene, así también las señales mencionadas hacen claro que el Hijo del Hombre volverá pronto. Y es que la generación de la que habla no puede incluir ningún creyente que está viviendo hoy, porque el rapto de la iglesia ocurrirá antes de la tribulación. Es que la generación que menciona estará viva durante el rapto, pero al no creer en Jesús como Señor y Salvador no van a ser arrebatados. Y por ello no van a participar del arrebatamiento, como nos menciona ahí en 1 Corintios 15, del 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es 1 Corintios 15, del 51 al 52. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos allí siempre con el Señor. Eso es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, donde menciona el arrebatamiento. ¿Y cómo sabemos que es diferente este texto que está mencionando el arrebatamiento en contraste con la segunda venida de Cristo? Porque menciona en 1 Tesalonicenses 4, en versículo 17, que recibiremos al Señor en el aire. Pero en la segunda venida, Él viene y toca tierra. ¿Vale? Entonces hay diferentes eventos. Porque en el arrebatamiento Jesús no desciende a la tierra, sino que Él simplemente se queda en las nubes y nosotros somos los que le recibimos. Nosotros somos los que vamos a Él, pero en la segunda venida Él desciende a la tierra para establecer su reino milenial, lo cual nos describe ahí Apocalipsis. Entonces, los creyentes que están vivos en el rapto
son arrebatados. Entonces hay un periodo de 7 años de tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Y entonces esos eventos de la tribulación dejan muy claro, oye, viene el Mesías. Más vale que estés velando, más vale que estés alerta, porque va a haber personas que van a poner su fe en Cristo después de que la iglesia haya sido arrebatada. Y entonces, por ello aquí, para resaltar la certeza de las palabras, nos dice ahí el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo cual hace eco de Isaías, ¿no? En Isaías 40, versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es Isaías 40, versículo 8. O sea, la palabra de Dios permanece. Jesús dice, mi palabra permanece. Jesús se está identificando como Dios. Él es divino y por ello su palabra tiene autoridad. Su palabra es confiable porque es palabra divina. Enfatiza la certeza de su cumplimiento. A pesar de que del cielo y la tierra van a pasar, sus palabras no van a pasar. Nos dice en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Vale? Eso es 2 de Pedro 3:10. Y ahora en versículo 21, en Apocalipsis 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso es Apocalipsis 21, versículo 1, donde afirman, el cielo y la tierra van a pasar, va a haber una nueva creación. Pero Jesús aquí afirma, sí, van a pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no van a pasar. O sea, Jesús es Dios y por ello sus palabras no perecen a pesar de circunstancias adversas. Al ser divino, sus palabras tienen autoridad y permanencia. Por ello, todas las enseñanzas de Jesús permanecen. Sus palabras nunca pierden valor. Jesús mismo dijo en Lucas 16, versículo 17, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O en Juan 10, 35, la escritura no puede ser quebrantada. Eso era Lucas 16, 17 y Juan 10, 35. Y entonces aquí continúa Jesús en versículo 32 diciendo, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí está enfatizando el tiempo para su cumplimiento. No ha sido revelado. O sea, Dios no ha revelado ese detalle. Por eso es necesario mantenerse vigilante. Por eso hay que estar alertas porque no sabemos cuándo vendrá. Ahora, aquí podéis notar cómo Jesús se identifica como el Hijo de Dios, porque Él se refiere a sí mismo como Hijo, ahí al final del versículo 32, ni el Hijo, y se identifica como Dios, y luego también identifica ignorancia voluntaria, porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas, pero aquí le vemos con ignorancia voluntaria, donde dice, versículo 32, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea, el Hijo muestra obediencia. Está hablando de sí mismo como el Hijo de Dios. Él muestra obediencia y dependencia completa en el Padre. Aunque la revelación escatológica ciertamente se cumplirá rápidamente, solo Dios, el Padre, conoce la hora. Va a ocurrir. Y no es para nosotros saber cuándo. Tenemos que confiar, tenemos que esperar, tenemos que depender de Dios. En Hechos 1, versículo 7, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no era necesario que los seguidores de Jesús conocieran la hora ni el día del fin, porque el esperar esos eventos, el esperar la venida de Cristo, el cumplimiento de las profecías, el esperar la venida del reino, eso purifica.
Nos dice 1 Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es 1 Juan 3, del versículo 2 al versículo 3, donde vemos el esperar el retorno del Mesías, el esperar el establecimiento del reino de Dios en el futuro, en la consumación de la salvación, el esperarlo, implica esa purificación y por ello es valiosa. Es valioso esperar porque purifica. Entonces, no se puede determinar una cronología exacta para intentar conocer la hora y el día exacto. Aquí nos menciona que solamente Dios Padre sabe cuándo va a ocurrir. Por ello es una advertencia de intentar poner una fecha. No lo hagas. Y aunque los ángeles tendrán su parte en el día, no conocerán cuándo será. Por ello es necesario estar constantemente alertas. Y por ello en versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora aquí menciona mirad, velad y orad. Ahora ese término orad, su inclusión en el texto original es incierta por problemas textuales en los manuscritos. Pero aún así, posiblemente tiene la influencia de Marcos 14, 38, cuando nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí simplemente está enfatizando la inminencia. O sea, el hecho de que puede ocurrir en cualquier momento no nos libra de las responsabilidades de la vida. Tenemos que estar alertas, tenemos que velar, pero eso significa que, como no sabes cuándo va a ocurrir, tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir cumpliendo tus responsabilidades. Tienes que, alimentarte, cuidarte, cuidar tu familia, etc. Tienes que seguir con las responsabilidades de la vida, pero sí debes de continuar velando, estando preparados. Y es que el deber práctico durante los tiempos inciertos es velar. Por eso aquí nos dice, mirad, velad y orad. O sea, mirad es para mantenerse alerta. Y lo ha mencionado 3 veces aquí en el capítulo 13 de Marcos, en versículo 5, Marcos 13, 5, mirad que nadie os engañe. Versículo 9, mirad por vosotros mismos. Versículo 23, más vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Entonces hay que estar alertas, hay que mirar. No hay que estar dormidos, no hay que estar haciendo fiesta todo el rato y pensando, bueno, viene, entonces vamos a disfrutar y no vamos a velar. No. Hay que velar, hay que estar preparados. Y entonces, por ello, ahora en versículo 34, desde el versículo 34 hasta el versículo 37, menciona a través de una parábola la importancia de mantenerse alertas. Y hace hincapié en ello, cuando dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vale, está haciendo hincapié en la importancia de mantenerse alertas. Jesús, aquí enseña a través de esta parábola, y él se identifica, él es el hombre que entrega responsabilidades a sus seguidores, a sus siervos. Entonces los seguidores son los siervos, él es el hombre y él se va, pero va a volver. La cuestión es que no sabemos cuándo va a volver. Por eso hay que mantenerse alertas y hay que velar y ver sobre estas señales, estos eventos. Hay que esperar, hay que estar preparados para su retorno. Y es que el hombre da responsabilidades a sus siervos en conjunto, pero también de manera individual. Y al portero en especial, aquel que tenía encargado la puerta para entrar, tiene que estar preparado, tiene que estar velando para que cuando llegue su señor le abra la puerta.
Y entonces hace mención especial del portero, porque tiene la responsabilidad de controlar quién tiene acceso a la casa. Él tiene que mantenerse velando, es su obligación. Pero aquí, por ello, en versículo 35, Jesús ahora aplica esta parábola a sus discípulos, a sus seguidores, cuando dice, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. O sea, en su aplicación Jesús no hace diferencia entre el portero y los demás siervos, todos tienen que velar, todos tienen que estar preparados, todos tienen que estar alertas, todos los siervos deben de velar. Las actitudes de todos deben ser como el del portero, velando constantemente. Y la razón es porque no saben cuándo vendrá el Señor. Aquí menciona las vigilias de la noche. Y la mención de las vigilias de la noche, la razón por la que lo menciona es porque son los momentos más difíciles de mantenerse alerta. Cuando tienes sueño, quieres dormir, no quieres estar alerta. Cuando piensas que, bueno, esta noche no va a venir, entonces me echo una siesta, o por lo menos no va a venir ahora, o por lo menos voy a tener 10 minutos o una hora, y es más difícil velar durante esos tiempos de vigilia. Aquí menciona 4 tiempos, lo cual va conforme a las vigilias de los romanos, porque los romanos dividían las horas de vigilia desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en 4 turnos de 3 horas. Aquí los menciona los nombres de las vigilias de acuerdo a cuando termina cada vigilia. Porque la primera vigilia era desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la tarde, y por eso menciona aquí, en versículo 35, el anochecer. La segunda vigilia era desde las 9 de la noche hasta la medianoche, y por eso dice a la medianoche. La tercera vigilia era desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, por eso lo menciona aquí el canto del gallo. Y la cuarta vigilia era desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, y por eso dice a la mañana, o básicamente cuando sale el sol, ¿no? Entonces ahí simplemente está mencionando las vigilias porque esos son los momentos más difíciles de mantenerse alerta. Si alguna vez lo habéis intentado, sabéis, es difícil. Quizás estáis viajando, no sé, en avión o en autobús, o quizás estáis conduciendo y por alguna razón os tenéis que estar alertas, es complicado. O quizás tenéis que trabajar de noche, sabéis que en esas horas es muy difícil mantenerse alerta y ahí es cuando muchos de los problemas en los trabajos o muchos de los accidentes ocurren. En esos tiempos de vigilia. Y por ello, aquí dice, mira, hay que velar en todo momento, hay que estar alertas, porque no sabéis cuándo viene. Y por eso en versículo 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. O sea, les advierte de quedarse dormidos, no lo hagáis. Porque estar dormido es lo opuesto a estar alerta y vigilante. Es interesante porque luego en Marcos 14, del 32 al 42, cuando Jesús está orando en Getsemaní, Él les dice, velad y orad, y ellos se duermen. Y nos dice, versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Luego en versículo 40, al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Entonces, ahí el texto de Marcos 14, del 32 al 42, se quedan dormidos. Deberían estar velando, pero se quedan dormidos, porque es fácil dormirse en esos tiempos, cuando hay que velar. Y es que el Señor viene cuando menos lo esperas. No va a haber una advertencia, va a venir de una manera repentina. Se han mencionado señales aquí en capítulo 13 que van a ocurrir, pero hay que estar alertas para poder interpretar las señales, para poder entenderlo. Y es que si viene de repente, que no te halle durmiendo, que estés preparado, como este siervo, como este portero que está velando, y cuando está velando, cuando llega el Señor le abre la puerta. No, porque está velando, está preparado. Que el siervo de Jesús
no debe ser indiferente. Y por ello, aquí al final del texto, en versículo 37, lo aplica a todos los seguidores de Jesús, cuando dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, Jesús presenta la necesidad de todos los creyentes en todas las generaciones de velar. ¿Por qué? Porque Él va a venir cuando menos lo esperas. Y Él nos ha dicho que debemos de velar. Es que el creyente debe cumplir la labor de su Señor, la labor que su Señor le ha encomendado. Debe cumplir su palabra y mantenerse alerta. Porque aquí está destacando, va a volver cuando menos lo esperas. Y debes de velar. Y debes de continuar siendo fiel a Él. Debes de continuar predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, viviendo vidas de arrepentimiento. Por eso es tan esencial asegurarnos que estamos bien con Dios cada día. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo nuestro pecado, mantener nuestra relación con Dios, mantener nuestra relación con otras personas, porque no sabemos cuándo va a volver. Hay que estar preparados. Recuerdo en una de mis clases, creo que tendría, 15 años o por ahí, 15, 16 años, en la escuela, cuando en una de mis clases teníamos que memorizar un poema y presentarlo a la clase. El poema que yo escogí, no recuerdo todos los detalles, incluso desde ese tiempo ya no lo he encontrado, pero tenía que ver con el retorno de Cristo. ¿Qué harías si Jesús llamase a tu puerta? Y te das cuenta, es Jesús. ¿Qué harías? ¿Estarías preparado para abrirle la puerta con gozo? ¿O dirías, ya voy, espera un ratito? Y empiezas a esconder cosas o tirar cosas por la ventana. Intentar arreglar tu vida rápidamente antes de abrirle la puerta, porque, oye, no estoy preparado. Y el poema tenía ese enfoque. Asegúrate de estar preparado. Y para asegurarte que estás preparado tienes que velar. Tienes que todos los días asegúrate que estás preparado. Limpiando tu vida, o sea, santificándote por la palabra de Dios, o sea, sometiéndote al Espíritu Santo, descansando en su palabra, confiando en Él, amándole más y más, poniendo en práctica su palabra y velando, estando preparados. Y por ello Jesús resalta, Él va a volver. Asegúrate de que estés preparado. Asegúrate que estás velando. Cristo volverá. Cumple tu responsabilidad de velar. Vamos a terminar en oración.